Continuamos con el desarrollo de nuestro sistema y en este video pues vamos a empezar a programar lo que es el paginador de administradores. Programar este paginador es bastante complicado, no es tan fácil, por eso voy a dividir la programación de este paginador en varios videos para que vayamos viendo paso a paso cómo ir programando lo que es el paginador. Recordemos que ya teníamos lo que era la parte de agregar administradores al sistema. Entonces en este video pues vamos a empezar a programar lo que es el paginador. Acá en la URL pues vamos a pasar lo que es el número de página. Acá por ejemplo va a ser la página 1, la página 2, la 3 y así etcétera. Entonces vamos a ir acá a nuestro editor de código y vamos a abrir lo que es el archivo administrador controlador. Acá vamos a crear lo que es el controlador. El paginador no va a tener lo que es un modelo porque en este caso pues no enviamos datos mediante formulario, entonces simplemente lo vamos a hacer con un controlador, pero sí vamos a aplicar bastante seguridad. Entonces vamos a ver acá donde termina lo que es la función que habíamos creado, que era agregar administrador controlador. Voy a minimizarlo y acá termina. Entonces acá voy a continuar programando lo que es el paginador. Les recomiendo que acá hagan comentarios para qué funciona cada función que tenemos acá, para que después no nos perdamos, para qué funciona. Por ejemplo, yo podría poner acá comentario de una sola línea. No, acá el teclado lo tengo en inglés, ahí está. Entonces acá por ejemplo yo le podría poner controlador para agregar administrador. Acá abajo en el siguiente le puedo poner controlador para paginar administradores, o como ustedes quieran, y vamos a empezar a programarlo. Entonces va a ser de tipo pública, entonces ponemos public function y vamos a poner lo que es un nombre. Le vamos a poner por ejemplo paginador administrador controlador. Vamos a cerrar acá, abrir y cerrar paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Entonces el nombre de esta función o de este controlador pues se llama paginador administrador controlador. Es un nombre un poquito largo, pero es un poco descriptivo y pues nos dice para qué es. Acá en los paréntesis pues vamos a recibir una serie de parámetros. El primero va a ser lo que es el número de la página. Como les dije, acá vamos a pasar por ejemplo si es la página 1, si es la 2, si es la 3 y así sucesivamente. Entonces el primer parámetro que vamos a necesitar es la página, entonces vamos a crear una variable para esta función que se va a llamar página. La siguiente parámetro va a ser cuántos registros que queremos nosotros que se muestren, si queremos 10, si queremos 15, o sea los registros por página. Entonces acá vamos a crear lo que es una variable que se llame por ejemplo registros. Pasamos una coma y vamos a pasar el tercer parámetro de esta función y va a ser el siguiente. Recordemos que cuando agregamos administradores, acá pues teníamos lo que era un nivel de privilegio, si era nivel 1, nivel 2, nivel 3. Como podemos ver acá, el nivel 1 pues tiene control total, el nivel 2 simplemente tiene para registro y actualización de datos, y el nivel 3 pues simplemente para registro. Entonces según el nivel de privilegios del administrador pues vamos a mostrar ciertas opciones. Por ejemplo, eliminar solamente va a ser para administradores de nivel 1. Actualizar datos va a ser simplemente para administradores de nivel 1 o nivel 2. Los de nivel 3 pues simplemente van a poder ver lo que son los datos, no van a poder ver
todo lo de actualizar y eliminar porque no tienen los permisos necesarios. Entonces acá vamos a pasar el tercer parámetro, le vamos a poner que se va a llamar privilegio. Y por último vamos a pasar un parámetro más, y va a ser lo que es el código del administrador que ha ingresado al sistema. ¿Para qué vamos a necesitar lo que es ese parámetro? Pues simplemente para que no aparezca en el listado lo que es los datos de ese administrador. ¿Por qué? Porque para actualizar los datos del administrador que ha iniciado sesión, pues vamos a utilizar lo que son estas opciones, y acá pues tampoco se va a aparecer porque creo que sería una redundancia de datos. Entonces simplemente acá le voy a decir que el último parámetro se va a llamar código, y esos 4 parámetros son los que van a funcionar dentro de esta función. Y vamos a empezar con lo primero. Lo primero siempre es limpiar lo que son los valores que estamos enviando para que no vaya de lo que es inyección SQL. Entonces empezamos con el primero, se llama página. Le decimos que página va a ser igual, llamamos a la clase principal o al modelo principal, que es el main model, 2 puntos, y utilizamos la función que recordemos que se llama limpiar -cadena. Entonces ponemos limpiar -cadena, ahí lo tenemos. Abrimos, cerramos paréntesis, finalizamos con punto y coma, y vamos a limpiar lo que es esta pequeña variable para evitar lo que es inyección SQL mediante la URL, porque recordemos que ese valor va a ir por la URL. El siguiente pues es el de registros. Voy a decirle acá, voy a copiarlo para hacerlo un poquito más rápido. Es un proceso repetitivo, simplemente le voy a poner igual. Copio esta parte, pego y reemplazo la variable. Acá no es página, así que no registros. Así vamos a hacer con la de privilegio, que es esta de acá. Pegamos y tenemos la última, que va a ser el código del administrador. Vamos a copiarla y listo. Y vamos a necesitar lo que es una variable más. Esa no la vamos a limpiar porque no viene por los parámetros, sino que es una variable que se va a crear dentro de esta función, que nos va a permitir retornar lo que es esta tabla que tenemos acá. Entonces acá simplemente le voy a decir que la variable se va a llamar tabla, va a ser igual, y abrimos y cerramos lo que son comillas. Estas comillas no tienen nada ahorita, después les voy a explicar por qué lo dejamos así. Y al final de esta función lo que vamos a hacer es retornar esta variable que se llama tabla. Lo voy a hacer acá para que no se me olvide después. Con return vamos a decirle que vamos a retornar lo que tenga la variable tabla, es decir, esta variable tabla va a tener lo que es toda la tabla. Y vamos a continuar acá. Voy a dejar ese retorno al final. Continuamos acá y vamos a empezar con la página, con la variable página. Tenemos que calcular en qué página nos encontramos, y también vamos a hacer una serie de operaciones para validar lo que es la página. Por ejemplo, si alguien intenta manipular la URL y pone 2.1, esa página no existe porque 2.1 no es un valor de una página. Puede ser si 2 está bien, pero 2.1 no son decimales, y tampoco puede llevar letras u otro tipo de símbolos. Entonces para eso vamos a hacer que si alguien intenta manipular con 2.1 por ejemplo, o con otro valor que sea decimal,
Y pasando a lo que son letras también, pues vamos a limpiar eso y solamente vamos a tomar lo que es la parte entera. Para ello vamos a hacerlo acá. Vamos a decirle que página va a ser igual y vamos a utilizar el operador ternario. El operador ternario funciona de la siguiente manera. Dentro de estos paréntesis lleva lo que es una condición, después lleva el símbolo de interrogación, y en caso aquí la condición de verdadero, pues se ejecuta una serie de operaciones acá, y si no, ponemos 2 puntos y el valor que va después, si no, va después de los 2 puntos y va acá, y se finaliza con .com. Ahí lo tenemos. Acá pues le voy a poner 1, directamente 1. ¿Por qué? Porque cuando los datos estén erróneos, o sea, si no se cumple la condición de acá, la página siempre va a ser 1. Por ejemplo, si alguien le pone acá cualquier cosa con letras, solamente le va a mostrar la página 1, no le va a mostrar más resultados, o para que no nos dé tampoco lo que es un error a la hora de hacer la consulta. Acá vamos a continuar con la operación o con la condición, y es la siguiente. Vamos a comprobar primero si la variable página viene definida. Vamos a hacerlo con la función iset. Vamos a decirle que si página viene definida, ponemos página, y si página es mayor o igual a 0, mayor que 0, perdón, que ponemos el símbolo de ampersand y ponemos página mayor a 0. Acá le voy a dar un espacio. Aquí estamos diciendo si la variable página viene definida y es mayor que 0, estamos diciéndole que si la variable página, o sea, lo que estamos pasando por la URL, viene definida o trae un valor, y ese valor es mayor a 0, es decir, si es un número. Y si es un número, vamos a poner acá una serie de operaciones en la parte verdadero. Y si no, pues vamos a tomar que la página va a ser la 1, porque alguien está intentando manipular la URL por otro valor que no es un número. Entonces, si es verdadero, acá vamos a decirle que queremos que pase lo que es a entero, lo que es la variable página. Entonces, para ello simplemente ponemos paréntesis, ponemos int, y acá ponemos página. Simplemente ponemos símbolo de dólar, página, y ahí lo tenemos. Acá estamos pasando a entero lo que es ese valor. Por ejemplo, si acá alguien intenta poner pongamos 7.3, por ejemplo, simplemente el valor va a tomar lo que es 7. Este punto 3 pues lo va a omitir y va a tomar lo que es el entero. Así no nos va a dar error a la hora que queramos paginar lo que son los resultados. Acá le voy a dar un espacio aquí y aquí para que sea un poquito mejor lo que es el código. Ahí lo tenemos. Entonces así funciona lo que es el primer paso para limpiar lo que es la variable página en caso de alguien quiera manipularla. En este caso vamos a crear una variable que se llame inicio, y esta nos va a permitir comprobar desde qué registro vamos a empezar a paginar. Por ejemplo, si nuestra paginador va a tener lo que son 5 resultados por página, en la primera página va a empezar a contar desde el primero hasta el 5 de los registros que tenemos en la base de datos. Si es la página 2, pues tiene que empezar desde el número 6 hasta la número 10, y así sucesivamente. Entonces esta variable inicio va a tener lo que es el inicio, desde donde va a empezar a contar los registros en la base de datos. Entonces vamos a decirle que inicio va a ser igual, vamos a preguntarle primero, siempre vamos a utilizar lo que es el operador ternario. Vamos a decirle que si la variable página es mayor a la página o a 0, entonces
Es decir, si estamos en la página 1 o en la página 2, o si la página realmente existe, pues vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el símbolo de interrogación para poner lo que es cuando sea verdadero. Escribimos 2 puntos para si no, y finalizamos con punto y coma. Si no, si la operación que estamos diciendo acá es decir que estamos en la página 1 y los registros empiezan a contar desde el valor número 0 en la base de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una consulta en la base de datos y hacemos un array de la consulta, los arrays empiezan desde el índice 0. Entonces por eso ponemos acá lo que es el 0, porque la primera página y se va a contar desde el índice 0. Y si no, si es cierto lo que es esta consulta, si la página es la 1 o es otra página, vamos a ponerlo acá. Vamos a abrir lo que son paréntesis para hacer lo que es esta operación. Y acá adentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuevamente paréntesis y vamos a calcular lo primero que va a hacer es multiplicar lo que es la página en la que nos encontramos por cuántos registros por páginas hay. Entonces recordemos que lo tenemos en la variable registros. Esta variable registros tiene lo que es cuántos registros por página queremos nosotros que se muestren. Entonces ponemos acá registros menos lo que es registros. ¿Qué nos va a dar esto? Voy a regresar al ejemplo de los 5 resultados por página y vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si estamos en la página 1, sería 1 por 5 es igual a 5 menos 5 registros que son por página, nos va a dar lo siguiente. 1 por 5 pues es 5, porque aquí está en paréntesis, se hace primero esta operación. Y también lo que son las multiplicaciones tienen mayor jerarquía que las restas. Entonces 1 por 5 es 5 menos 5 es igual a 0. Entonces quiere decir, como estamos en la página 1, se va a empezar a contar desde el 0. Si estuviéramos en la página 2, ¿qué pasaría en la página 2? Sería 2 por 5 nos va a dar 10. Y 10 menos 5 pues es 5. Entonces recordemos que los primeros registros acá, los primeros registros se empieza desde el 0. Entonces del 0 al 4 son los primeros 5 registros. Entonces eso tendría lo que es la primera página. Y desde la 5 hasta la 9 sería la segunda página. Entonces esta operación que tenemos acá nos permite calcular desde qué registro del array nosotros vamos a empezar a mostrar lo que son esos resultados, o desde qué registro de la base de datos nosotros vamos a empezar a mostrar ese resultado como lo tenemos en las operaciones acá. Entonces eliminamos eso. Eso solamente era para explicarles cómo va a funcionar esa variable inicio. Y vamos a crear lo siguiente. Acá abajo vamos a crear una variable que se llame conexión. Y esta variable conexión va a heredar, o vamos a utilizar lo que es esta función que se llama conectar, para hacer una consulta que va a ser un poco diferente de las anteriores. Ya la vamos a ver por qué. Entonces ponemos conexión, va a ser igual, llamamos la función o el modelo principal, que es el main model, ponemos 2 puntos y el nombre de la función, que es conectar. Esta variable conexión lo que hace acá simplemente es heredar la conexión a la base de datos, simplemente eso. Y acá vamos a empezar con lo complicado, o con lo un poquito más complejo de este paginador, y es armar lo que es la consulta. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar datos. Vamos a decirle que va a ser igual. Vamos a utilizar la variable conexión que tiene lo que es la conexión a la base de datos, y como conexión tiene para la redundancia de la conexión, vamos a decirle que queremos utilizar el método query. Este método simplemente lo que hace es ejecutar una consulta a la base de datos,
y va a ser la siguiente. Entonces acá abrimos y cerramos comillas. Bueno, acá me he equivocado, él solo me lo completó. Voy a darle un enter así y voy a eliminar esto porque esto no va. Ahí lo tenemos. Entonces, como vemos, query, se abren comillas aquí, se cierran acá, y acá vamos a pasar una consulta. Lo voy a hacer de esta forma para que se vea un poquito mejor lo que es el código, ya que la consulta es un poquitín largo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como es una consulta de tipo select, para seleccionar los datos de la base de datos para que se vaya mostrando acá, lo que voy a hacer es escribir select y voy a utilizar lo que es una función de SQL que se llama SQL-found-rows. Es con S, ahí lo tenemos. Entonces, esto lo que nos va a permitir es calcular cuántos registros hay en la tabla que nosotros estamos realizando la consulta. Por eso le ponemos esto antes de continuar con la consulta select. Y acá le decimos asterisco from, y como lo que queremos paginar es lo que tenemos en la tabla administrador, sería admin. Ponemos admin acá, que seleccione todo de la tabla administrador cuando vamos a empezar con lo siguiente. Cuando, recordemos que es lo que utilizábamos esta variable para que no nos muestre lo que es el registro del administrador que acaba de iniciar sesión. Entonces, para ello simplemente lo que vamos a hacer es utilizar el código de la cuenta. Entonces es este que tenemos acá, cuenta código. Entonces lo que hago es acá decir select sql-calc-found-row asterisco from admin where, y ponemos lo siguiente: cuando la cuenta código, que es el campo que vamos a utilizar, cuenta código, lo colocamos acá, cuenta código sea distinto. Para ello utilizamos el símbolo de admiración igual, y acá le decimos que cuando sea distinto al código que pasamos acá, o la variable código que estamos pasando en los parámetros. Y cuando el ID, ponemos ID, que es el ID que tenemos acá, es distinto a 1. ¿Por qué le ponemos esto? Ya lo voy a explicar. Voy a ponerlo primero, distinto a 1. Esto quiere decir que este administrador, o sea, el primero, no se va a mostrar. ¿Por qué? Porque nadie va a poder actualizar lo que es los datos del primer administrador que registramos, porque ese es el administrador principal del sistema. Entonces simplemente el que puede editar ese administrador es el que tiene lo que es la contraseña y la clave. Nadie más. O sea, si yo agrego otro administrador que tenga privilegios 1 o nivel 1, pues no puede editar ese administrador, porque ese es como el administrador principal del sistema. Entonces, por eso ponemos acá que cuando sea distinto a 1. Entonces, lo que hacemos acá es decirle que seleccione todo de la tabla administrador, pero menos el que tenga el mismo código que estamos pasando acá, y menos el que tenga el ID 1. Entonces esos dos no se van a seleccionar. Y acá le vamos a decir lo siguiente: que queremos ordenarlo. Ponemos order by, y le ponemos que vamos a, esto es para ordenarlo, a ordenar los resultados, y lo vamos a ordenar, por ejemplo en este caso vamos a ordenarlos por nombre alfabéticamente. Entonces utilizamos este campo que se llama admin nombre. Entonces ponemos acá admin nombre. Acá es con N mayúscula, si no más recuerdo.
Sí, es con N mayúscula. Entonces ponemos a mi nombre y ponemos ASC, que quiere decir ascendiente. O si quieren descendiente, pues es desk, así. Pero ponemos ASC para que lo ordene ascendientemente. Y le vamos a poner un límite. Ponemos la palabra reservada limit, que quiere decir que desde dónde hasta dónde va a empezar a paginar lo que es este paginador. Entonces, recordemos que la variable inicio tiene desde dónde vamos a empezar a paginar, entonces lo utilizamos acá. Colocamos una coma y colocamos lo que es los registros por página. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar acá. Y lo pegamos. Acá lo que estamos haciendo es decirle desde dónde, un límite de resultados, desde a dónde. Es decir, desde dónde va a empezar. Ya la vimos acá anteriormente, si empieza del 0 o desde el número 5 y así sucesivamente. Entonces, si empieza del 0, ¿cuántos registros va a contar? Entonces, si empieza de 0, si yo pongo 10 registros, entonces aquí va a valer 10 y acá va a empezar a 0. Es decir, desde el registro número 0 hasta el número 9. Si empieza desde, por ejemplo, si fueran 10 registros por página, empezaría desde el número 9, 10 registros. Y así sucesivamente va a ir mostrando lo que son los resultados. Donde inicia la variable contando cuántos registros. Entonces, por ejemplo, como les digo, si son 5 registros por página, empezar desde el 0 a contar 5 registros. Y si es la página número 2, va a empezar desde el 5 a contar 5 registros. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a continuar acá. Esta simplemente era la variable que tiene lo que es la consulta, que hace la consulta. Y nos falta hacer lo siguiente. Voy a utilizar la misma variable que se llama datos. Le digo que va a ser igual a que haga la misma variable datos, porque datos tiene lo que es la consulta acá arriba. Ponemos datos y lo que le voy a decir es que utilice el método fetch all para hacer lo que es un array de datos de la consulta. Y aquí termina lo que es esta parte de la consulta de la base de datos para que tenga lo que son el array de datos. Entonces el array de datos lo tiene esta variable que se llama datos. Entonces continuamos y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es el total de registros que hay en la base de datos. Es decir, si tenemos 100 registros, si tenemos 10 registros y así sucesivamente. Entonces voy a calcularlo con una variable que se llama total. Va a ser igual. Recordemos que la conexión la tiene esta variable que se llama conexión, valga la redundancia. Y recordemos que voy a utilizar el método query primero. Y recordemos que acá habíamos pasado este parámetro en la consulta, que esto nos permitía calcular cuántas filas hay en la tabla que estamos consultando más adelante. Entonces simplemente acá lo que hacemos es decirle select from row, es decir que seleccione todos las filas encontradas con from-rows. Abrimos, cerramos paréntesis y ahí lo dejamos. Y acá abajo voy a utilizar simplemente la variable total. Va a ser igual y le voy a decir que quiero lo que es un enteros, pongo int y que haga el total. Recordemos que la variable total tiene lo que es la conexión a la base de datos para contar cuántos registros hay, y aquí simplemente le digo con fetch column, es fetch column, se escribe con C, que me cuente simplemente los registros que tiene la tabla. Y en la variable total pues simplemente tenemos el total de registros que hay, y eso sería todo para contar lo que son los registros. Y ahora lo que nos falta es algo muy importante,
y es calcular el total de páginas que va a tener lo que es el paginador para irlas mostrando acá abajo, como lo vemos acá. Este simplemente es un marcado, pero lo vamos a hacer acá dinámicamente. Entonces tenemos lo que es la variable, por ejemplo, n páginas, que hace referencia al número de páginas. Ponemos páginas y le vamos a decir que va a ser igual a una función que se llama save. Ponemos save. Esta función lo que va a hacer es tomar lo que es el entero de la siguiente operación. Vamos a utilizar el total de registros, que es la variable total. Voy a copiarlo, lo pego entre, ponemos la flechita, entre los registros por página. Entonces voy a copiar la variable registros y vamos a pegarlo acá. ¿Cómo va a funcionar esto? Por ejemplo, si yo tengo 100 registros y son, 100 registros en la base de datos, y por página supongamos que quiero tomar 15, ponemos 100 entre 15 y nos va a dar lo siguiente. Vamos a utilizar la calculadora acá, ponemos 100 entre 15 y ahí está, nos da 6.666, pero la función 6 lo que hace es simplemente tomar el entero. Entonces por eso va a tomar simplemente 6, es decir, que voy a tener solamente 6 páginas. 7 páginas. La función 6 lo que hace es redondearlo a un entero. Es decir, si acá tenemos 6.66, quiere decir que son 7 páginas en total. Entonces acá lo que hace es redondear el entero, el decimal a un entero. Entonces si nos da 6.66, quiere decir que vamos a tener 7 páginas. Obviamente la última pues no va a estar completa. Hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos 200 registros. Yo quiero que en cada registro pues hayan 40 resultados por página. Entonces lo que hace esa parte es dividir 200 entre 40 y nos da 5. Entonces es decir, 5 páginas. En este caso si nos da un entero, pero si nos daría otro decimal, vamos a poner otro pequeño ejemplo, que tuviéramos por ejemplo 21 registros entre, quiero ver, si ponemos por ejemplo que se muestren 5 resultados por página, dividir a lo que es el 21 entre 5, y quiere decir que vamos a tener 5 páginas. ¿Por qué? Porque en la última pues no va a estar completa la página, o sea no van a haber 5 registros, pero tienen que haber 5 páginas. Entonces la operación acá nos da 4.2, pero con la función 6 lo redondeamos al siguiente número entero, que sería 5, y así se van a ir calculando lo que son el total de páginas que se van a hacer. Y de momento hasta acá dejamos este video, va a ser un poquito largo, donde hemos programado lo que es toda la lógica del paginador. En caso tengamos problemas más adelante pues lo vamos a corregir.